En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Salmo 77. En voz alta clamo a Dios, en voz alta para que me escuche. Busqué al Señor en el momento de la prueba. De noche sin descanso, hacia Él tendí mi mano, y mi alma se negó a ser consolada. No me acuerdo de Dios sin que gima. Si medito, una duda acosa mi espíritu. No me permite dormir, me perturbo y me faltan las palabras. Es que pienso en los días de otrora, en los tiempos antiguos, y me acuerdo, y por la noche mi corazón se atormenta. Medito y mi espíritu se interroga. ¿Nos rechazará Dios para siempre y no reabrirá el tiempo de sus favores? He clausurado su gracia para siempre y encerrado sus palabras para el futuro. ¿Se ha olvidado Dios de su compasión o la cólera ha cerrado sus entrañas? Y me dije, lo que me traspasa es que ha cambiado la diestra del Altísimo. Recuerdo las hazañas del Señor, recuerdo tus milagros de otros tiempos. En tus obras medito una a una y pienso en tus hazañas. Oh Dios, en tus obras todo es santo. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Tú demuestras tu fuerza entre los pueblos. Por tu brazo a tu pueblo rescataste a los hijos de Jacob y de José. Oh Dios, las aguas te vieron y se estremecieron, y hasta sus honduras se enmudecieron. Las nubes descargaron aguaceros, las nubes hicieron oír su voz, mientras tus flechas se arremolinaban. Se oía de tu trueno el retumbar, tus relámpagos el mundo iluminaban, la tierra se asombraba y estremecía. Tu camino cruzaba por el mar, por las aguas profundas corrían tus senderos, y nadie supo dar cuenta de tus huellas. Tú guiabas a tu pueblo, a tu rebaño, por la mano de Moisés y de Aarón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ya veíamos la semana pasada todo este diálogo de Job con los amigos que intentan consolarlo, pero pues en lugar de consolarlo, agravando más la crisis de Job porque pues están defendiendo la visión tradicional de que ningún hombre justo, santo y bueno ha sufrido. Entonces Job pues no acepta que el sufrimiento que él está experimentando viene a causa de algún gran pecado que él haya cometido. Entonces los amigos de Job le están diciendo, bueno, pues ya reconoce que has pecado, reconoce que has hecho las cosas mal para que Dios pueda tener misericordia de ti. Pues Job no lo acepta porque Job quiere que sea Dios el que directamente le responda, pues como ya iremos viendo el día de hoy. Y entonces, para Job, Dios está transgrediendo sus propios principios de justicia, porque los que sabemos, los que profundizamos en la introducción, en los dos primeros capítulos del libro de Job, pues sabemos que Job era un hombre justo, que no había pecado, que, bueno, pues era un hombre temeroso de Dios, incluso en la convivencia entre los hijos, pues Job mismo hacía sacrificios por si alguno de sus hijos había pecado. Entonces, ¿qué se está jugando en este libro de Job y en los diálogos que va teniendo Job con los amigos? Podríamos decir la credibilidad de Dios, ¿no? Por eso Job no está cediendo tan fácil a esta propuesta de los amigos de reconocer que él cometió algún pecado y por eso está pagando. Nunca en la historia del pueblo de Israel se había visto que un hombre justo sufriera. Y dice Job, pues no, es que yo no he hecho nada que merezca todo esto
estoy experimentando ahora. Bueno, pues a lo mejor tus hijos algún pecado cometieron, entonces, pues apártate de tus hijos, ¿no? No, pues tampoco mis hijos y tampoco me voy a apartar de ellos. Es que fíjense, creo que a veces creemos o pensamos o podemos caer en la tentación de ver todo como una fórmula matemática. Sea, cuando los hijos andan descarriados, hay gente que dice, no, pues es que están descarriados porque no oras por ellos, o porque no les enseñas de Dios, o porque no los acercaste a la iglesia. Mira, acércalos a la iglesia y vas a ver cómo, pues no necesariamente. Es que no es una fórmula matemática. Hay papás que uno los conoce y dices, buenísimos, y hombres de fe y bien, y a veces los hijos pues, les salen rebeldes, ¿no? O hay papás que, pues viceversa, que no muy allegados a la iglesia y los hijos les salen muy espirituales. Entonces, no necesariamente la respuesta ante el dolor o el sufrimiento es una fórmula matemática. Y entonces, en esta credibilidad de Dios para Job, Dios está transgrediendo sus propios principios de justicia. Entonces, fíjense, en ese capítulo 10, versículos del 8 al 10, Job reconoce a Dios como su creador personal. Fíjense, va a decir Job un poquito antes, en el versículo 7. Sabes muy bien que yo no soy culpable y que nadie puede librarme de tu mano, pues tus manos me han moldeado y me han formado, y luego enojado me quieres destruir. Ese que duro, ¿no? De hecho, es el Salmo 77 que también escuchamos en la oración inicial. ¿Hasta cuándo vas a cambiar nuestra suerte, Señor? Pues cambia nuestra suerte. Será aquel que vive la crisis, que vive el duelo, pero le parece interminable salir de esa crisis, salir del sufrimiento, salir del dolor, ¿no? Pues se hace eterno. ¿Hasta cuándo, Señor? Entonces va a decir Job, pues sí, tus manos me han moldeado, me han formado, y luego enojado me quieres destruir, parece interminable, ¿no? No tiene mucho. Una señora que perdió al esposo decía, es que todavía estoy muy triste, padre, rece por mí, no sé qué, porque el dolor es muy fuerte. Sí, yo rezo por usted. Dice, es que estuvimos 49 años casados. Le digo, ¿y hace cuánto falleció? Hace 4 meses. Le digo, no, pues, o sea, 49 años casados, caminando juntos, construyendo vida, y en 4 meses se va a ir el dolor, pues es claro que no, ¿verdad? Pero pareciera pues que es interminable para aquellos que van viviendo la experiencia. Pero ya veíamos, por eso nos ayudaba la tanatología para ver que pues también el sufrimiento y el dolor nos habla o habla de la relación de amor que se va construyendo. Entonces Job está hablando fuerte con Dios, pero aún en este hablar fuerte con Dios, lo reconoce como su creador. Tus manos son las que me han moldeado, me han formado, y luego tú enojado me quieres destruir. Acuérdate que me amasaste como el barro, y ahora me harás volver al polvo. No me derramaste como leche y me hiciste cuajar como el queso. De piel y de carne me cubriste y de huesos y nervios me tejiste. Hiciste de mí una obra de gracia, tus atenciones han mantenido mi aliento. Pero veo que tenías secretas intenciones y sé lo que pensabas. Querías ver si yo pecaría y si pecaba para no dejarme pasar nada. Vean el diálogo tan profundo, tan honesto y que raya, digamos, yo creo que sí raya en pues en lo hereje, en lo blasfemo, ¿no? Oye, Dios, ¿por qué? ¿Para qué me creaste? ¿Para qué? Si tenías secretas intenciones, querías que yo pecara. Pero fíjense, es la búsqueda, es el cuestionarse, es el profundizar, es el ir más allá. O sea, una persona, es que yo, padre, no sé si sea pecado o no, pero yo a veces me cuestiono mi fe, me cuestiono lo que creo, me cuestiono lo que dice la religión. ¿Es pecado? Yo digo, pues no, no es pecado. Pecado sería no cuestionarme nada. Si Dios me dio inteligencia y si Dios me dio capacidad para pensar, pues más bien pecado sería no darme la oportunidad de cuestionarme, o cuestionarme y no seguir profundizando y no seguir dialogando y no profundizar en mi fe. O sea, qué bueno que escuchemos muchos, que tengamos muchos cursos, vayamos a muchos retiros, veamos muchos predicadores en YouTube,
pero hay un recorrido que tengo que hacer yo. Yo tengo que hacer el recorrido de profundizar mi fe. Yo personalmente tengo que hacer el recorrido de dar, buscar respuestas a esas preguntas existenciales que a veces todo creyente pasa. ¿Será verdad esto que creo? ¿Será verdad la misericordia? ¿Será verdad la vida eterna? Pues por supuesto que es parte de nuestra inteligencia y nos ayuda más que decir, no, 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 que se vayan esos pensamientos, yo tengo que creer, pues profundizar en ellos. Entonces vean cómo la relación de Job con Dios es bastante profunda y el mismo Job va a cuestionar pues todo esto que él daba por sentado. Por supuesto, Señor, tú me creaste, pero ahora estoy pasando por un momento muy duro. Vean cómo eso es oración, cómo es un diálogo con Dios. Tú me creaste, Señor, tú me hiciste de barro, me fuiste tejiendo, y entonces, ¿por qué ahora estoy pasando esto? ¿Por qué ahora la muerte? ¿Por qué ahora pareciera ser que estás fijándote en mis pecados para echármelos en cara? Eso es un diálogo con Dios, y es preguntarle y es entrar en relación con Él. Entonces, Job, a pesar de su crisis, reconoce a Dios como su creador. Aguarda, fíjense qué importante, aguarda el restablecimiento de su relación. Job tiene el deseo de reconciliarse con Dios, porque al menos desde el capítulo 3 hasta el 38 veremos que Job está luchando con su fe, está luchando con lo que cree, está luchando con aquello que da por sentado. Entonces, en ese capítulo 30, versículo 20, clamo a ti, grito a ti, pero tú no me respondes. Me presento y no me haces caso. Vean qué duro lo que viene. Te has vuelto cruel conmigo. Me persigues con toda la fuerza de tus manos. Me llevas y me haces cabalgar sobre el viento, hasta que una tormenta me deshace en agua. Bien sé que me conduces a la muerte, al lugar de reunión de todos los vivientes. Vean cómo revela lo profundo y el anhelo del corazón este diálogo de Job con Dios, y cómo a pesar de su sufrimiento y de la cercanía de la muerte, va a asegurar Job en ese versículo 23, me conduces a la muerte, al lugar de reunión de todos los vivientes. Fíjense, la muerte como un lugar de reunión, como un lugar de encuentro. Fíjense cómo en medio del drama hay una intuición que Dios pone en el corazón de aquel pues, que pasa momentos difíciles. La muerte vista como un lugar de encuentro, ¿no? Y eso me parece que es bastante bello. Se espera el restablecimiento de su relación, y Job, a pesar de su sufrimiento, de su dolor, la percepción que tiene de la muerte es como un lugar de encuentro. Insiste entonces Job en hablar directamente con Dios, porque claro, los amigos le insisten, los amigos le insisten, pero me hablan por teléfono, y ahora con estos relojes que son como las películas del santo de antes, que contestaba así, entonces no sé cómo contesté, ya estaba ya hablando con alguien, con el Manuel. Y entonces si insiste hablar directamente con Dios, o sea, fíjense, si han seguido los diálogos de Job con los amigos se dirigen a Job, pero Job no se dirige a ellos, se dirige directamente a Dios. Y entonces desea hablar directamente con Dios. Dice Job, todo lo que ustedes saben yo también lo sé. En nada me aventajan ustedes. Cuando finalmente habla con los amigos, le responde, pero yo quisiera hablarle al Todopoderoso y echárselo en cara a Dios. Ustedes tal vez no son más que charlatanes y me traen remedios ilusorios, ¿no? ¿Acaso quieren defender a Dios con argumentos falsos y justificarlo con mentiras? Qué fuerte. O sea, ¿cómo pretenden ustedes defender a Dios? ¿Cómo pretenden hacer una apología de Dios? Y yo sí creo que a veces tenemos la tentación de, igual de que los amigos de Job, querer andar defendiendo a Dios. Yo cuando escucho estas afirmaciones, ¿cómo podría yo defender a Dios? ¿No? ¿Cómo podría yo cuidar? No, pues Él es el que me defiende a mí, Él es el que me cuida a mí, Él es
Él es Dios, la verdad no, la verdad se defiende a sí misma. La verdad no necesita defensores, empuja, se muestra. Bueno, pues Dios no necesita que yo lo defienda. Yo sí necesito que Él me sostenga, porque al final Él es Dios y yo soy criatura. Dice Job, si supiera dónde vive, iría hasta su casa. Expondría ante él mi caso y le diría todos mis argumentos. Por lo menos conocería su respuesta y trataría de comprender lo que él dijera. ¿Acaso necesitaría gran fuerza para disputar conmigo? No, no tendría más que escucharme. Fíjense qué importante y qué fuerte esto de Job. ¿Acaso Dios necesitaría una gran fuerza para enfrentarse conmigo? Ninguna. Solo necesitaría escucharme, que de hecho sí es lo que hace Jesús. Ustedes ven los pasajes, eh, por ejemplo, la muerte de Lázaro, en el Evangelio de Juan. Marta sale al encuentro de Jesús y parece ser que es una actitud de reclamo, ¿no? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús no la regaña, no le llama la atención a Marta, no se pone a debatir con Marta, ¿no? La verdad no necesita ser defendida. Jesús la escucha, la deja que se desahogue, la deja que externe todo su dolor. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, a diferencia de otros pasajes del Evangelio donde sí dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Qué no crees que soy el Hijo de Dios? No. Aquí Jesús, ante el gran sufrimiento de la muerte del hermano de Marta, Lázaro, pues Jesús solo escucha. ¿Y qué es lo que le está diciendo Job? Señor, solo con que me sienta escuchado, con que sepa que tú me estás escuchando, me doy por bien servido. 31:5. Bueno, dice Job, Él sabe cuál ha sido mi conducta y conoce todos mis pasos. Nunca he andado con mentiras ni me he afanado en engañar a los demás. Que me pese Dios en la balanza de la justicia y se dará cuenta de mi honradez. Me parece soberbia, ¿no? Pero como nosotros ya leímos el capítulo 1 y 2 de Job, sabemos que Job está diciendo la verdad, pero los amigos de Job no lo saben. Y entonces, por eso a veces el juicio es tan fácil. No saben lo que tú y yo ya sabemos, porque tú y yo leímos el capítulo 1 y 2 de Job y sabemos que es verdad, que Job es un hombre justo y que no hizo nada que mereciera la muerte o el castigo. Los amigos de Job no lo saben, porque a veces podemos juzgar sin saber, ¿no? Pareciera pretensión, pero no lo es. Entonces, pues sabemos si Job sabe que pues así ha sido, que no ha transgredido. Porque a veces así pudiera ser, no podemos caer en esta dinámica de cuando alguien dice, no, pues yo me porto bien, yo soy bueno, yo. Y digo, pues está bien, o sea, es verdad. O sea, si hay gente que no le hace daño a nadie, pero como que a fuerza queremos que se sientan culpables, ¿no? No, es que algo tienes que hacer, es que tienes que, pues igual y no. Si hay gente que tiene alguna debilidad, pero no necesariamente que tengan pecados graves, ¿no? Pero a veces queremos andarle escarbando, aunque a fuerza la gente tenga algo grave. No, 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 usted tiene que ser pecadora. Usted, saben que el padre Carlos González Vallés, estoy tratando de acordarme del libro, a ver si me acuerdo ahorita. El padre Carlos González Vallés dice que es un jesuita misionero muchos años, creo que estuvo 40 años de misionero en la India, y entonces comparte su experiencia de pecado y de mal en la India, cómo la visión es totalmente distinta. Entonces dice que en la Semana Santa él siempre apoyaba a algunos sacerdotes jesuitas también a confesar, y un día le pidieron ir a confesar a una comunidad y le dijeron, mira, pues esta comunidad está muy bien preparada, es una comunidad de fe, y bueno, pues ya fue a confesar a la gente, y empezó en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Y entonces dijo a la persona, esperaba que hablaran, no hablaban las personas, algunas de ellas, y les dijo, bueno, pues ya que estamos aquí, frente a Dios, ¿me gustaría usted pedir perdón a Dios por algo malo que haya hecho? Algo malo yo, padre, pues ¿por quién me está tomando? No, pues yo no le he hecho nada mal a nadie, no robo, no mato. Bueno, está bien, pues
algún pecadillo, alguna trampa, ¿no, padre? Pues ¿por quién me está tomando usted? Entonces dice que le llamó la atención cómo en las confesiones que él tuvo allí en la India, pues más bien la gente se ofendía cuando decían, bueno, pues a ver, algo malo que usted ha hecho, ¿no? Tratamos de vivir en comunidad, tratamos eh, pues de no tratar mal a los demás. Entonces, en las primeras de sus contestaciones, en los capítulos 6 y 7, Job todavía no menciona la posibilidad de mantener una conversación con Dios, aunque al final de su contestación, pues sí se dirige a Dios. Su segunda contestación, los capítulos 9 y 10, señala un primer paso decisivo. Job le da vueltas a la idea de hablar abiertamente sus diferencias con Dios y más concretamente de entablar un pleito con Dios. En la última contestación, Job se dirige a sus amigos de manera más directa que nunca, intentando dejar claro en qué aspectos difiere de él y ellos. Y aquí va el aspecto fundamental de la diferencia entre Job y los amigos, que tiene que ver con la teoría retributiva, que es una teoría pues muy fuerte en todo el Antiguo Testamento. Yo digo que no solo en el Antiguo Testamento, también el Nuevo, y una teoría pues que prevalece, me parece, hasta nuestra época, ¿no? Que es la teoría retributiva, pues es lo que hoy en día en el lenguaje posmoderno dirían el karma, ¿no? Pues le cayó el karma. Si hiciste algo malo, pues te va mal. Si hiciste algo bien, pues te va bien. Pues si Job está sufriendo es porque algo malo hizo. Es la teoría tradicional que representan los amigos de Job. Entonces ya decía, no es una fórmula, la vida no es una fórmula matemática. Entonces tiene su profundidad, tiene su razón de ser esta teoría retributiva, pero no se puede aplicar en todos los casos. No necesariamente todo el que se porta bien le va bien, no necesariamente. Todo el que se porta bien y va a misa y va a los cursos de, de, de Cuaresma y reza el rosario y va a misa y a la hora santa, ¿le va bien en la vida? Pues no se escapa de las crisis, no se escapa de la enfermedad, no se escapa de la muerte incluso, ¿no? De la experiencia de soledad, de crisis. En esta película de Woody Allen, Hannah y sus hermanas, que uno de los personajes le detectan cáncer y entonces le detectan cáncer y anda en crisis el hombre, y después va al médico, va a su siguiente cita y le dice, no, pues fíjense que pues algo estuvo mal, a lo mejor los estudios que le hicimos, pero ya revisamos bien, y pues resulta que usted no tiene cáncer. Entonces sale feliz de la vida, no, no, qué bueno, no tengo cáncer. Pero de repente cuando ya sale de su consulta se queda pensando y dice, pues por ahora estoy a salvo, pero en algún momento de la vida tendré que experimentar la enfermedad, la cercanía a la muerte, y cómo le voy a hacer si no tengo herramientas, no tengo cómo enfrentar estas crisis. Y ya en la película pues va buscando en varias iglesias y religiones el sentido de la vida, pero pues no necesariamente la fe me libra de lo propio de la naturaleza humana. ¿Qué es lo propio de la naturaleza humana? Pues la enfermedad, la decadencia, eh, la crisis es propio de la naturaleza humana. Entonces, según la teoría retributiva, al que hace bien le va bien y el mal es consecuencia del pecado. Al que hace mal, el que hace mal, pues le va mal, ¿no? Dice el libro de los Proverbios, pues no envidies al hombre violento ni elijas ninguno de sus caminos, porque Yahvé abomina a los perversos, pero su intimidad la tiene con los rectos. La maldición de Yahvé en la casa del malvado, en cambio bendice la mansión del justo. Con los arrogantes es también arrogante, otorga su favor a los pobres. La gloria es patrimonio de los sabios y los necios heredarán la ignominia, ¿no? Bueno, la casa de los malos, dice el libro de los Proverbios, será destruida. La tienda de los rectos florecerá. Fíjense, por eso la defensa tan fuerte de los amigos de Job,
pues si es la Biblia, es la palabra de Dios, es aquello que es inspirado. Y si aquello que es inspirado, pues dice que a los malos les va mal y a los buenos les va bien, es obvio que Job pues hizo algo mal, ¿no? No necesariamente. La herencia de los simples es la necedad. Los cautos son coronados de ciencia. Corona de los sabios es la riqueza. La necedad de los insensatos es necedad. Entonces ya dijimos que no se puede aplicar en todos los casos. Y sabemos que los profetas hablan del problema del mal. Que el problema del mal tiene su raíz, al menos para nosotros los católicos, los cristianos, tiene su raíz en el Génesis, en el relato de la creación, ¿no? En el pecado de Adán y Eva. Entonces Adán y Eva comen del fruto porque piensan que Dios es malo. Fíjense, esta teoría me parece fuerte, pero de hecho es de las que más me llaman la atención porque sí creo que en esta caída del pecado original, algo que hay de fondo es, o al menos desde esta interpretación, algo que hay de fondo es que Adán y Eva no confían totalmente que Dios es bueno. Pues eso me parece que es bien duro y creo que es con lo que luchamos los creyentes. Dios es bueno, eh, y digo que luchamos contra ello porque pues cuando viene la enfermedad, cuando viene la muerte, cuando vienen las catástrofes, cuando viene la guerra, pues hay un cuestionamiento hacia Dios, de por qué Dios lo permite. Y peor aún, no solo por qué Dios lo permite, por qué Dios lo manda, lo cual es bastante duro. O sea, ¿por qué Dios manda una enfermedad? ¿Por qué Dios manda tal? Y a veces la respuesta es, pues, para ponernos a prueba. Mira, hay canciones que son bonitas, yo no digo que no, pero hay momentos en los que no, hay canciones que no. Miren, la otra, hay una, esa, que, bueno, desde antes de entrar al seminario ya era famosa Gela y aquí en Estados Unidos es muy famosa, pero por ejemplo esa que dice algo como el alfarero, ¿no? Quiero una sonrisa cuando todo va mal, quiero tu... No, pues cómo, es bien bonito cantarla y decirle a la gente, pero cuando uno no está sufriendo, sí, cuando no estás pasando por la crisis, quiero una sonrisa cuando todo mal, quiero, pues fíjense cómo en el libro de Job, pues hay esta experiencia pues de cuestionarse. Porque sí creo que regresando a la tentación, bueno, a la caída de Adán y Eva es, la serpiente le dice a Eva, mira, Dios no quiere que comas de ese árbol porque Dios sabe, Dios bien sabe que cuando ustedes coman de ese árbol serán como dioses. Y entonces es que Dios no quiere que ustedes sean mejores. Lo que está de fondo es, Dios no quiere que ustedes eh, pues saquen todo su potencial, como dirían hoy también este lenguaje posmoderno, que sean la mejor versión de ustedes mismos. Y entonces Eva le crea a la serpiente. Pues sí, Dios no quiere que coma de este árbol porque Dios no quiere que yo sea como Dios, que seamos como dioses, que tengamos superpoderes. Y ahí está la tristeza del pecado y ahí está la tristeza de la caída. Pensar que Dios no es bueno, pensar que Dios no quiere lo mejor para nosotros, pensar que Dios no está interesado en nuestra plenitud. Y ahí es donde todo se echa a perder, al menos en el Génesis. Porque rechazando a Dios, que es la fuente de la vida, rechazando a Dios, que es nuestro creador, y rechazando a Dios ya en un lenguaje cristiano, que es nuestro Padre, nos rechazamos a nosotros mismos, ¿no? La pretensión de ser el origen de todo es en realidad el pecado original. Dios es bueno, por supuesto, Dios quiere lo mejor del ser humano. La prohibición del fruto del bien y del mal, del árbol del fruto del bien y del mal es por el bien del ser humano, porque el ser humano no es Dios, no es omnipresente, no es omnipotente, es humano, es humus, es tierra, ha sido hecho de polvo, ha sido hecho de barro. No podemos pretender ser ángeles, ser dioses, ¿no? La debilidad, la fragilidad es parte de nuestra humanidad y es nuestra raíz y a veces no lo reconocemos como cristianos, fuimos hechos de barro y hasta nos decimos que somos humanos, es decir, somos humus, somos polvo, somos perennes, somos limitados en esta tierra y a veces hasta decimos
pues sí, no lo decimos, lo creemos, somos peregrinos, estamos de paso, esta no es nuestra verdadera morada, digamos que estamos como de arrimados en este mundo, no es nuestro verdadero hogar, no es nuestra verdadera casa, esto no es nuestro, estamos de paso, pero bueno, somos polvo. Entonces, a veces las pretensiones de pureza van en contra de reconocer nuestra humanidad. Fíjense, hoy tuvimos aquí bueno, en toda la arquidiócesis de Milwaukee, 12 horas de reconciliación, 12 horas de confesiones. Y bueno, me encantó porque la confesión siempre es una bendición, pero me encantó porque tuve varias experiencias de años, de 30, 40 años sin confesarse la gente, pero yo compartía con algunos, decía, es que la belleza de la confesión es que reconocemos nuestra miseria delante de Dios, nos hacemos conscientes de nuestra pequeñez, de nuestra miseria, y sobre todo ir a la confesión me parece que es reconocer aquello que por más que me esfuerzo no logro vencer ni lo voy a vencer, porque soy débil, porque soy pecador, porque soy humano, no soy Dios, pero reconozco que hay una miseria, hay una debilidad en mí y hay deseos de crecer y de mejorar en esa limitación o en esas limitaciones que tengo. Pero como yo no puedo, pongo todo eso en manos de aquel que sí puede, confiando en que aún en mi miseria, aún en mi debilidad, se manifiesta la fuerza de él. Esa es la belleza de la confesión. Pongo mis miserias, pongo mi debilidad delante de Dios, sabiendo que soy frágil, soy limitado, soy hecho de polvo, ¿no? Entonces, Adán y Eva están llamados a vivir desde su realidad. ¿Cuál es la realidad de Adán y Eva? Que no son Dios, que son limitados, que son frágiles, que son perennes. ¿Cuál es nuestra realidad como cristianos? Pues que somos limitados, que somos pecadores, que somos eh, frágiles, que somos barro, pero somos el barro que Dios ama. Somos la fragilidad que Dios ama. Es que si no vivimos desde nuestra realidad, nos destruimos. No soy un ángel, no soy un inmaculado, no lo soy. Necesito de la redención de Dios. Fíjense, apenas leí esta interpretación de por qué se ponen las vestimentas, por qué se tienen que cubrir Adán y Eva, y me gustó también la interpretación, porque se tienen que cuidar el uno del otro. ¿Eh? Se han dado cuenta de su maldad, de la pretensión de ser Dios, de la pretensión de ser superior a los demás, de la pretensión de juicio, y ahora necesitan vestimenta, porque con la vestimenta se cubren del otro, ven al otro como un peligro. Se voy a profundizar porque apenas estoy leyendo sobre esa interpretación, pero pues qué triste, ¿no? O sea, tengo que cubrirme para que el otro no me haga daño. Eso es tristísimo. El otro que es creación, que es mi hermano, que es mi hermana, porque somos hijos del mismo padre, ahora tengo que cubrirme porque el otro representa un peligro para mí. Eso es lo que se vive en las sociedades de guerra, por ejemplo, o en México, que en toda Latinoamérica, que pues hay guerras, hay feminicidios, hay desaparecidos. O sea, tengo que cuidarme. Entonces la ropa representa que ya no pueden estar en paz en el Edén y en comunión, y ahora se tienen que cuidar el uno del otro. Entonces este pecado original es renunciar al proyecto de Dios que es la comunión, renunciar a andar libremente en el Edén, relacionarse bien con los demás, con el mundo. Pero fíjense, la respuesta: Dios castiga a la serpiente. El castigo se la lleva a la serpiente, no a Adán y Eva. A quien maldice Dios no es Adán y Eva, sino a la serpiente. Y para Adán y Eva hay consecuencias, no es una maldición, es una consecuencia. Y entonces lo que está de base en la teoría de la retribución es que el mal produce mal. Pero bueno, Dios, cuando el hombre reconoce el mal, puede transformar el mal en bien, que de hecho es el Salmo 51 de David, ¿no? Misericordia, Dios mío, por tu infinita bondad, borra mi culpa, lava de todo mi pecado, limpia mi delito. Pues yo reconozco mi culpa, eh,
en la culpa nací, pecador me concibió mi madre, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces la parte que me parece bastante bella es, créeme un corazón puro, si tú me perdonas, Señor, te serviré, ¿no? Los pecadores volverán a ti. Somos parte de un proyecto divino. Bueno, esto eh, igual y vale la pena profundizarle ese capítulo 11 del segundo libro de Samuel, la consecuencia del pecado y el de adueñarse de los demás, es el rey David viendo a Betsabé y entonces llevándola Betsabé casada con Urías. David la lleva a su alcoba, tiene intimidad con ella y después la regresa a su casa para que su soldado Urías tenga relación con ella porque se entera que ella quedó embarazada de la relación que tiene con David. Y entonces Urías, que es pues fiel a David y a Yahvé, pues están en tiempo de guerra, decide no ir con Betsabé, tener intimidad con ella, y al ver esto, David manda hasta el frente a Urías a la batalla para que pues sea asesinado, ¿no? Bueno, pues anda como si nada, porque pues David, que es el rey de Israel, se siente dueño de todo mundo, hasta que Natán, el profeta, le va a echar en cara su pecado, ¿no? En el capítulo 12, entonces, el segundo libro de Samuel, le va a poner esta historia Natán al rey David, de un hombre que tenía muchas riquezas, mucho dinero, y otro hombre muy pobre que solo tenía una oveja, y el rico hace una fiesta, le roba la oveja, y pues deja al pobre sin nada. Y dice el rey David, pues hay de aquel que hizo esto, porque yo me encargaré de vengarlo. Y Natán le responde, pues fuiste tú, ¿no? Ese eres tú, el que pues se ha aprovechado, y por eso no se apartará la espada de tu casa. El mal produce mal, ya lo dijimos, y el rey David es una de los personajes que constatan esta teoría de la retribución. Le va muy mal a David, aunque sigue siendo eh, rey, así como diría Vicente Fernández, aunque sigue siendo el rey, pues le va muy mal, ¿no? Tan mal que su propio hijo Absalón, si no saben esta historia, vale la pena leerlo, su propio hijo Absalón se rebela contra él, se rebela contra su padre, contra David, ¿no? Entonces, pues solo para poner de ejemplo una historia donde el mal produce mal. Y yo creo que sí, o sea, sí es verdad que si hago mal, el mal se me regresa. Una persona que hace el mal conscientemente y deliberadamente, pues tarde o temprano te paga factura. O sea, ¿cómo puedes estar en paz contigo mismo? ¿Cómo puedes dormir bien? ¿Cómo puedes vivir una vida sana, una vida libre, si le haces daño, si le haces mal a aquellos que te rodean? O sea, a lo mejor superficialmente uno podría decir, bueno, pues les va mal económicamente, tienen casas, tienen coches, viajan, pero habría que ver si eso es que le vaya bien a la persona. Me parece que uno podría decir, la mayoría de las personas podríamos decir, pues que nos vaya bien es que podamos tener paz en el corazón, ¿no? Que podamos eh, pues experimentar que nuestra vida no ha sido la mejor, pero al menos ha tenido un sentido de bendición para los demás. En pequeño paréntesis, porque este libro, La enfermedad como camino, me parece que es bastante bueno para poder identificar dentro de la enfermedad eh, pues un poco de lo que hay en cada uno de nosotros. La enfermedad tiene mucho que decirnos también. Fíjense, eso de que Jesús pasa curando enfermedades es un signo bastante poderoso, porque al menos la raíz de esa palabra enfermedad es infirmus, ¿no? Que significa sin firmeza. Un enfermo, digamos en el lenguaje literal, es alguien que no tiene firmeza. Fíjense qué bonito, cuando Cristo sana, le regresa la firmeza a las personas, ¿no? Aquel que no tenía firmeza, que no tenían que apoyarse, que no tenían que sostenerse, una vez que ha tenido este encuentro con Cristo, puede tener firmeza y deja de ser un enfermo. Es que el enfermo en realidad es aquel que no tiene nada en qué apoyarse, no tiene nada en qué sostenerse. Pero bueno, entonces en este libro, La enfermedad como camino, se nos dice que todo lo que nosotros no queremos admitir en nuestra identidad forma nuestro negativo
como sombra. Y todo aquello que no queremos admitir se queda en la sombra. Por eso decía yo la belleza de la confesión. Si en la confesión saco a la luz lo que hay en la sombra y pierde poder sobre mí. Por eso mucha gente cuando va al psicólogo, cuando vamos a terapia, nos sentimos muy bien porque nos escuchan y entonces sentimos que hemos sacado a la luz aquello que había en la sombra. Especialmente cuando hay secretos que no se le confiesan a nadie porque pues dan vergüenza o porque eh, pues no soy capaz de compartírselo absolutamente a nadie, pero una vez que se exterioriza, pierde poder ese sentimiento de culpa, de dolor, ¿no? Cuando uno rechaza en su interior un principio determinado, cada vez que lo encuentre en el mundo exterior, desencadenará en él una reacción de angustia y de repudio, ¿no? Normalmente repudiamos, según esta teoría, pues aquello que hay en nosotros. De repudiar es diferente a que me caiga mal, a que digas, no, pues es que esto está mala onda, esto no está bien, a repudiar, que ya es una palabra bastante fuerte. Lo que más ocupa al ser humano es aquello que rechaza y de este modo se acerca al principio rechazado hasta llegar a vivirlo. El entorno hace las veces de espejo, en el que solo nos vemos a nosotros mismos y también a nuestra sombra, a la que no podemos ver en nosotros. La sombra es la suma de todo lo que estamos firmemente convencidos que tendría que desterrarse de este mundo para que sea santo y bueno. Que los chismosos no estén en la iglesia, que los padres amargados no estén en la iglesia, ¿no? Que los que andan juzgando, pues eso es algo que hay en mí, no lo he integrado y no lo he aceptado, ¿no? Y entonces, según esta teoría, la sombra es lo que nos hace enfermar, pero la sinceridad nos sana. Entonces, fíjense, Jorge Jesús va a preguntar, ¿qué quieres que haga por ti? Y uno diría, ay, pues si eres Dios y ya sabes cuál es mi enfermedad, ya sabes cuál es mi dolencia, ¿no? Tienes que hacerte consciente. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿No? Y cada quien tiene que externar, tiene que sacar de la sombra aquello que quiere poner en manos de Dios y que necesita ser sanado, es decir, necesita ser llevado a la luz. Porque la sinceridad con uno mismo es una de las más duras exigencias que el hombre puede hacerse. Y a veces es la enfermedad la que nos hace ser sinceros. Ese es el drama de los pleitos que tenía Jesús con los fariseos, con las autoridades del templo, que bueno, pues cómo iban a reconocer que eran pecadores, que eran limitados, si ante la gente, si ante la religión, eran considerados como santos, como iluminados, como tocados por Dios, como puros, y entonces eh, complicadísimo reconocer que tuvieran sombras. Bueno, pues para poder ser sanado, para poder ser transformado, necesito asincerarme y reconocer mis miserias. Entonces una parte de la sombra se proyecta en el físico y se manifiesta como sombra. Dicen estos, basta un dolor de muelas, una asiática, que esa sí la experimento bastante bien, una gripe o una diarrea para convertir a un arrogante vencedor en un infeliz gusano. Fíjense qué duro, ¿no? Si basta un dolor de muelas, una asiática, una gripe o una diarrea para convertir a un arrogante vencedor en un infeliz gusano. Esto es precisamente lo que nos hace tan odiosa la enfermedad. Tocamos nuestra miseria. Y la vejez no hace sino poner de relieve los problemas no resueltos y hacernos más sinceros. Lo mismo que la enfermedad. Tenemos 5 minutos, porque es que ahora estuvo maratónico. Déjenme respiro aquí tantito, que ya pasamos la teoría de la retribución y vamos a la justicia divina. Entonces, ¿cuál es la respuesta al mal? La justicia divina.
Es una respuesta en la Sagrada Escritura para vencer el mal. Y entonces el mal es vencido por Dios. El hombre que comete el mal lo debe reconocer. Entonces, ahí está todo el diálogo, todo el discurso del debate de Job con sus amigos. Reconoce el mal y muere. Basta que reconozcas que hiciste mal, basta que reconozcas que pecaste, basta que reconozcas tu miseria y ya está. Entonces, para que se aplique la justicia divina, el hombre que comete el mal lo debe reconocer. El mal sirve para tomar conciencia. Cuando se sufre el mal, se necesita de un juez. Entonces será el juez quien determine quién tiene la razón. Y una vez que se determina quién tiene la razón y quién es culpable, el juez debe emitir una sentencia. Y esta sentencia debe ir acorde al mal cometido. Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Que se nos parece bastante primitivo y arcaico, pero no lo es tanto. El ojo por ojo, diente por diente es, pues, que haya una justa medida, ¿no? Que sea igual en el juicio que aquello que se ha cometido, ¿no? Que no sea desproporcional. Y entonces esto evita que haya venganzas, o sea, que haya un juez, que haya alguien que emita una sentencia, evita que haya venganzas, porque sabemos que las venganzas son interminables, eso no termina nunca. No es un sistema perfecto, pero es un sistema válido. Y no es un sistema perfecto porque, bueno, pues de todas maneras sabemos que no convierte el corazón de las personas. El malo sigue siendo malo si no hay un proceso de conversión, ¿no? Y entonces hay un proyecto de salvación en esta justicia divina. El hombre que hace el mal lo debe reconocer, porque Israel entiende que el pecado es un problema de justicia e injusticia. El mal que se realiza es corregido por el bien que Dios hace. Y entonces sí, el sufrimiento se convierte en bien. Para hablar del pecado, la Sagrada Escritura utiliza metáforas de tipo jurídico. Entonces hay dos recorridos de tipo jurídico para responder a la experiencia del mal, porque en la experiencia de lo cotidiano se percibe a Dios. Fíjense, terminamos con esta imagen que es esta mujer que tenemos con los ojos tapados y una espada y una balanza, representa la visión tradicional de la justicia. Fíjense que se la atribuimos a Dios, pero ya veremos la siguiente semana que la justicia divina no es la justicia humana. Y de repente caemos en estas dinámicas de decir, bueno, pues sí, Dios es justo, como si la justicia divina fuera como esta justicia que heredamos de los griegos. Está la mujer con los ojos tapados y tiene una balanza porque ella tiene que ser imparcial, tiene que escuchar los argumentos que sean válidos y dependiendo hacia dónde se incline la balanza, es el castigo que ella va a dar, representado por la espada. Y entonces hay un castigo que tiene que emitir, por eso es juez. Cuando vas con el juez no hay nada de que la misericordia y perdóneme, ya no lo vuelvo a hacer, le prometo. Bueno, aquí en Estados Unidos sí es así de que si me paso el stop o me paso el alto, nada de que, ay, écheme la mano, por favor, mire, pues es que iba tarde a la misa o es que mis hijos iban tarde. Y no, para que haya orden y para que la justicia valga se tiene que aplicar. Bueno, y nadie va con un juez y le dice al juez, bueno, ya perdóneme, ya no lo vuelvo a hacer, no me dé ninguna multa, ¿no? Tiene que aplicar su justicia, ¿no? Pero la justicia divina es distinta. ¿Qué es la justicia divina entonces? Lo veremos la siguiente semana y veremos cómo Dios aplicará su justicia, eh, pues encarnándose y aplicará toda su justicia en la persona de Cristo, ¿vale? Tenemos 10 minutos. Déjenme nada más ver qué dice. Ya dejé de compartir, ¿verdad?
Nada más que, no, espéreme tantito, déjame ver ahora cómo hago para dejar de grabar.